Ando. Muy buenos días. A nombre del Grupo A del curso de Argumentación Jurídica, voy a presentarnos. Con nosotros se encuentra el señor Fernando Micael Bonet Mar, la señorita Yanina Lira de la Cruz, el señor Joel Cano Puente, el señor Carlos Felipe Núñez Castillo, que es el que habla, y el señor Noé Almanza Castañeda. No participó en el trabajo la señorita Nancy Roxana Ampuero Torres. El día de hoy vamos a tratar con referente al caso de Daniel Urrestielera, que es un caso trascendental para tema de estudio. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Joel Persicano. Joel, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, colegas. Buenos días, docente. Más que nada, el proceso es un proceso de habeas corpus presentado a favor de Daniel Urresti Eleda. Este recurso busca proteger la libertad personal. La defensa sostiene que el proceso penal donde fue condenado por el caso del periodista Hugo Bustios se habría vulnerado derechos fundamentales, más que nada como el debido proceso o la correcta valoración de pruebas. Respondiendo a la pregunta uno. ¿Cuál fue la norma utilizada por el TC para resolver? Más que nada, desde mi punto de vista, nos basamos en el principio base, que es el artículo 200, inciso uno, que regula el proceso de habeas corpus. Este proceso aplica ante cualquier acto u omisión vulnerable que amenace la libertad individuo o derechos conectos. Como punto número dos, otras normas que suele aplicar el Tribunal Constitucional. En este caso, aplica el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, es el derecho fundamental a la libertad personal. Luego también aplicamos el artículo 139, inciso 3, derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional. Luego el artículo 139, inciso 5, motivación de las resoluciones judiciales. En este caso concreto, al tratarse de un caso de habeas corpus relacionado en la situación de Daniel Urresti Helera, el TC analiza en el proceso penal. Primero, si se respetó la libertad de la persona. Segundo, si hubo un debido proceso. Tercero, si las decisiones judiciales estuvieron debidamente motivadas. En conclusión, esta norma se centra en el artículo 200 de nuestra Constitución Política del Perú, complementando derechos fundamentales, que estaríamos aplicando el derecho personal y más que nada el debido proceso, ya que en este caso sí se le está vulnerando a la persona Daniel Urresti. A continuación, doy paso a mi compañero Fernando, que le va a explicar de manera siguiente los temas. Gracias, Joel. Buenas tardes con todos. En esta parte me corresponde desarrollar el análisis de la sentencia a partir de cuatro elementos, que son la premisa menor, controversias y los objetivos. En primer lugar, la premisa menor está constituida por los hechos del caso. El señor Daniel Urresti interpone una demanda de habeas corpus cuestionando la decisión judicial que restringe su libertad personal. Sostiene que dicha decisión vulnera el debido proceso y la debida motivación. Tanto la valoración de los medios probatorios no habría sido suficientemente desarrollada. En segundo lugar, el problema jurídico central consiste en determinar la decisión judicial que afecta a la libertad personal. Cumple con el estándar constitucional de motivación suficiente. De ello se derivan tres controversias. ¿Existe una motivación adecuada? ¿La valoración de las pruebas ha sido razonable o arbitraria? Y si se ha respetado la presunción de inocencia. En tercer lugar, la delimitación de los objetivos. El Tribunal Constitucional orienta su análisis a verificar la resolución impugnada contiene una motivación clara, coherente y suficiente. Asimismo, debe evaluar si la valoración probatoria ha sido realizada sin arbitrariedad, precisando que su función no es reexaminar los hechos, sino controlar la constitucionalidad de la decisión. Y finalmente, garantizar la protección de la libertad personal como derecho fundamental. Respecto al fallo, el tribunal establece que cuando está en juego la libertad personal, la motivación debe ser reforzada. En consecuencia, si la decisión judicial carece de una justificación suficiente o presenta arbitrariedad en la valoración de las pruebas, la demanda de habeas corpus debe ser declarada fundada. En caso contrario, será infundada. En síntesis, en el caso Urresti, se reafirma que la motivación judicial constituye un elemento esencial para garantizar el debido proceso y evitar decisiones arbitrarias en el Estado constitucional de derecho.
Para un análisis más profundo, voy a darle paso a mi compañera Yanina para que continúe con nuestro análisis del caso. Buenos días, gracias Fernando. Continuando con con la exposición, hablaremos acerca de la concepción material del caso, enfocándonos en unos puntos muy importantes. Primero hablaremos sobre la verificación de los argumentos del Tribunal Constitucional. En este caso, pues el TC analizó si las decisiones penales vulneraban los derechos fundamentales, ¿no? En este caso, el principio de legalidad penal, la prescripción, la debida motivación y consecuentemente el derecho a la defensa. Pues como resultado de esto, pues se declaró infundada en parte la demanda y se ordenó una liberación inmediata del recurrente. Su razonamiento básicamente se basa en dos ideas muy importantes, ¿no? Por un lado tenemos el principio de irretroactividad de la ley penal y por el otro lado vamos a ver la aplicación del Código Penal vigente que fue en el año de 1988. Vamos a ver acerca de la validez de la premisa normativa, donde el Tribunal Constitucional se apoya en la Constitución Política del Perú, exactamente en el artículo 2, en el inciso 24, en el literal B, específicamente en el principio de la legalidad penal, para afirmar que no se puede aplicar una norma de forma retroactiva. Hablaremos también acerca del Código Penal de 1924, ¿no? Especialmente en las normas de homicidio y la de prescripción. También se toma en cuenta lo que es el Estatuto de Roma, donde se señala que solo se aplica a hechos posteriores en el año del 2002, por lo que no se puede utilizar para calificar hechos ocurridos ya en el año de 1988 por el crimen de lesa humanidad, ¿no? Finalmente, se toma en cuenta la Ley 321/07, donde refuerza esta idea de que no se puede aplicar retroactivamente normas internacionales sin una justificación totalmente sólida. Hablaremos también acerca de la validez de la premisa fáctica, ¿no? Donde el tribunal toma como punto central el año en el que ocurrieron los hechos, que fue en 1988, y es por ello que se aplica el derecho vigente en ese momento. También se realiza un cálculo en los plazos de prescripción, que iban entre los 20 y 30 años, ¿no? Concluyendo que ya se habían vencido en el año 2023. Bueno, doy pase al siguiente compañero para que pueda dar alcance de los otros puntos que nos tocan tomar, ¿no? Muchísimas gracias. Ok, todo se basa aquí en la validez de la premisa. Y vamos a hablar acerca de del principio de legalidad y del debido proceso, ¿no? El artículo 24, perdón, el artículo 2, inciso 24D de la Constitución, junto con el artículo 139 y el artículo 13, indican en generales que nadie será procesado ni condenado por acto de omisión. Y mientras tanto, el 139, inciso 13, que la prescripción produce los efectos de cosa juzgada, ¿no? Limitando el tiempo de 20 a 30 años. Ahora bien, eh, esto colisiona, llamémoslo así, con la Declaración de los Derechos Humanos dentro de sus artículos 2, 8, 9, 10 y 11.2, ¿no? En el cual, en primer lugar, en el artículo 2, todas las personas tienen derechos a las libertades proclamadas en la declaración sin distinción alguna de raza o de cualquier índole, y además no se hará distinción fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción depende de una persona. El 8 dice dentro de la Declaración Universal que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por ley. En este caso, nuestra Constitución, con el artículo 2, inciso 24D, reconoce esto, ¿no? El 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Y toda persona con el 10 tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Ahora, en el 11.2, numeral 2, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento que se cometen no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Ahora, como premisa normativa del convencionalismo, también tenemos al Estatuto de Roma, vigente desde 2002, ¿no? Siendo que los hechos ocurrieron en el 88. Y en el preámbulo, que es importante, indica claramente, ¿no? Que el deber del Estado es ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Ahora, el artículo 1 de este estatuto dice que la Corte ha de ser una institución permanente que está facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto a crímenes más graves de trascendencia. El artículo 5 nos describe estos crímenes, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Ahora, el artículo 11 nos habla acerca de una competencia temporal. La Corte tendrá competencia únicamente respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto, ¿no? Y firmado por el Estado.
Y si un Estado pues se hace parte en el artículo 2 de ese estatuto, pues nuevamente subsume al número uno. Ahora, eh, como reflexión jurídica, nosotros queremos establecer que existe una antinomia, ¿no? El Estatuto de Roma nos dice que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal, ¿ya? Ahora, la antinomia se da porque la Constitución nos dice claramente que nadie será procesado ni condenado por acto o omisión al tiempo de cometerse y que no esté previamente calificado por la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nadie será condenado por actos o omisiones en el momento de cometerse no fueron delictivos según derecho nacional o internacional, ¿ya? Esto también va con el artículo 11, numeral 2 de la misma declaración. Ahora, finalmente. Nosotros queremos indicar que las pruebas nos parecen pertinentes porque se afectó el principio de legalidad y el principio de retroactividad. La conducencia de la prueba es importante también porque la Constitución Política del Perú, la Declaración de Derechos Humanos defienden el principio de legalidad. Asimismo, el Estatuto de Roma reconoce la irretroactividad para los estados. ¿Ya? Y como utilidad de prueba, la pertinencia de la prueba, es decir, las resoluciones y la validez jurídica de la normativa en sí representan para nosotros elementos sólidos. Eso es todo de mi parte. Por favor, paso a continuación a mi compañero Noé para que termine de explicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días, estimado docente, compañeros. Ahí me ha tocado exponer sobre esta parte tan importante como son las buenas razones y la debida motivación en el caso de Daniel Urresti. El Tribunal Constitucional enfrentó un dilema de fondo en el caso Urresti, el cual es verificar si la condena respetaba el principio de legalidad penal y la garantía de la debida motivación. El problema es que los hechos ocurrieron en el año 1988, bajo la vigencia del Código Penal de 1924. Este código fue promulgado bajo la ley número 4868 del 27 de julio de 1924, reemplazando al de 1863 y vigente hasta 1991. Se caracterizó por un enfoque más moderno y técnico, influenciado por el proyecto suizo y adaptado a la realidad peruana por Víctor Maurto. El tribunal advierte que la condena se basó en la figura de alevosía, que no estaba prevista en ese código, recurriendo a una analogía con el Código Penal de 1991. Esto vulnera directamente el artículo 2, inciso 24, literal D de nuestra Constitución, porque el derecho penal está prohibida la analogía en perjuicio del acusado. Además, la sentencia careció de una motivación reforzada, pues no explicó cómo los hechos se subsumían en el tipo penal de crimen de lesa humanidad. La jurisprudencia del propio tribunal exige que toda resolución que restrinja la libertad personal tenga argumentación clara, suficiente y congruente. Sin motivación adecuada y sin respeto a la legalidad, no hay control ciudadano ni legitimidad de la sanción. Segundo, la concepción pragmática, punto siguiente. En este caso, el fundamento más conveniente es la conexión entre el principio de legalidad penal y la prescripción de la acción penal. El artículo 139, inciso 13 de la Constitución establece que la prescripción produce efectos de cosa juzgada, cerrando definitivamente la posibilidad de sancionar hechos ya caducados. Y los artículos 119 y 121 del Código Penal de 1924 fijaban plazos de prescripción de 20 a 30 años que habían vencido antes de la condena en el año de 2023. Esto significa que la acción penal estaba extinguida y cualquier intento de reabrirla vulnera la seguridad jurídica y la certeza en la aplicación de la ley. Desde una visión pragmática, lo relevante no es tanto la discusión teórica sobre si los hechos podían calificarse como crímenes de lesa humanidad, sino la utilidad real de la decisión judicial. El Muchísimas proteger gracias, derechos Noé. fundamentales. Ok, Gracias. gracias. Bueno, Janina, palabras finales. Bueno, esperamos que esta información les sirva de gran utilidad. Agradecemos por su atención y bueno, con esto nos despedimos, ¿no? Y gracias por la atención brindada a nombre de todo el grupo.